Hola a todos, bienvenidos a este nuestro séptimo episodio de la segunda temporada del podcast de Tu Tribu Estelar, donde vamos a estar conversando junto a mi querida Nati y mi querida Pau sobre un tema que nos atraviesa a todos, que de alguna forma nos va conectando y que suele ser muchas veces un motivo de consulta, que son los patrones, aquellas repeticiones que vamos viviendo, que a veces nos acompañan a nivel de las generaciones, de nuestra cultura, de nuestra historia personal y también desde las distintas características que tiene cada una de las personas. Son patrones que a veces heredamos, a veces nosotros mismos los vamos de alguna forma forjando en la vida, pero que también dentro de nuestro proceso espiritual es importante aprender a reconocerlos, a nombrarlos con honestidad, trabajar con ellos y transformarnos para ir liberando muchas veces cómo estos patrones nos van limitando y nos van de alguna forma deteniendo en nuestro proceso evolutivo. Desde ahí me gustaría preguntarte, Pau, ¿qué patrón dentro de todo este camino espiritual, de todo este sendero que llevas, has identificado o tal vez fue el gatillante dentro de tu proceso espiritual a, a poder darle la vuelta, transformarlo? Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Tengo uno muy presente de que cuando nace mi hija, a mí a los 27 años me detectaron artrosis en la columna vertebral y gran parte de las articulaciones del cuerpo. Y resulta que nosotros sabía mucho de la historia de eso porque mi abuela lo tenía, mi abuela materna, y yo lo tenía y ya se lo declaran a los 60 y algo. Mi mamá se lo declaran a los 40 y algo, y a mí me lo declaran a los 27. Cuando nace, mi hija ya había nacido y em, tenía 4 años, y yo digo, yo esto no lo quiero heredar, este patrón, hay que cortarlo, yo no sano, en ese momento dije, yo no sano, yo no libero por mí, sino que libero y sano por mi hija, porque no es lo que yo le quiero entregar, no es lo que yo le quiero, no la quiero acompañar con eso, desde ese punto. Entonces ahí es como para mí fue súper notorio porque, claro, fue enfermedad. Entonces cuando el cuerpo habla y ahí me estaba mostrando una lealtad en ese momento que yo no me había dado cuenta. Porque yo dije, si a mí fue a los 27, a mi hija, ¿qué edad va a ser? Mm. ¿Qué es lo que yo tengo que esperar para poder liberar esas memorias o ese liberar más que esas memorias, esa lealtad, el no seguir, Mm. el que, mm, el que podía tomar mi vida, el que podía ser consciente, porque en ese momento no era consciente de que mi vida valía tanto como la de cualquier otra persona. Claro, y como que te diste cuenta también de tu valor y de la importancia de empezar a hacer tu camino. Y bajo ese síntoma, finalmente, que es la artrosis, ¿cierto? Inevitablemente también me imagino que se abrieron patrones, situaciones que tú dijiste, esto tiene que ver con esta forma de sentir, esta forma de pensar, esta forma de procesar. Es que como lo hemos hablado en otros capítulos, en otro episodio, entrar a todo esto es una caja de Pandora. Tú sabes que la vas a abrir y no sabes con qué te vas a encontrar. Entonces, yo creo que a todos nos pasa de las personas que somos como conscientes de nosotros, que es algo que yo siempre les he comentado, que yo creo que la espiritualidad va más bien de cómo soy consciente de mi cuerpo, cómo soy consciente de mí, más que estar consciente afuera. Mm. Ya no estar consciente, no estar pendiente de lo que está pasando afuera, porque obviamente el pasto de mi vecino es más verde, o bien el pasto de mi vecino le empiezo a encontrar todos los efectos, y ahí yo quiero decir muchas cosas, pero eso no saco los ojos de mí, Mm. dejo de sentirme, dejo de pensar que yo soy una persona auténtica, desde mi punto de vista. Eh, entonces desde ahí es como que yo dije, yo ya sí, se están abriendo cosas. Y durante muchos años fueron muchas cosas de dolor, eh, de la sombra, pero no porque muchas veces desde el victimismo, de decir, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué yo me pasa esto si yo no soy tan mala?
pero después me di cuenta que era una herramienta que yo necesitaba vivir, que era una herramienta en la cual yo decía que muchas veces renegué, muchas veces dije yo no soy capaz o yo no puedo o yo no lo merezco, siendo que hay cosas que más que merecer o no merecer, con esas cosas se iban abriendo nuevas puertas. Entonces ya no era la caja de Pandora, sino que era una nueva puerta a conocer cosas que nunca pensé en conocer. Por ejemplo, tu tribu estelar, donde yo me abrí, pasaron muchas cosas entre medios para yo poder llegar a lo que hoy es tu tribu estelar. Pasaron muchas cosas en mi historia de amistades que yo el otro día les comentaba. Sentir que mis amigas están ahí para apoyarme, para acompañarme, y que si tenemos un evento o tenemos cualquier cosa, ellas van a estar conmigo y independientemente de la razón o la circunstancia, no van a juzgar lo que yo pueda estar sintiendo, lo que pueda estar viviendo. Y para mí eso fue súper, en ese momento fue súper genial, porque siempre había vivido bajo el hecho de que yo tenía que hacer muchos para que otros pudieran aceptarme como yo soy. Yo tenía que estar haciendo constantemente cosas por sentirme que era aceptada, porque era la niña distinta, porque era la niña rara. Y era parte de los patrones, pues que ibas repitiendo. Y como Exacto. dices tú, que me encantó cómo lo planteas, Pau, porque muchas veces cuando vamos por haciendo la madeja, ¿no? Buscando el punto de inicio, abrimos un verdadero portal de transformación. Un portal de empezar a mirarnos, empezar a reconocernos, y es como un camino, como dijiste tú, ya en más de una ocasión es un camino de ida. Así como uno dice, terminaré, no sé, en algún momento de la vida, pero Sí, eh, claro, lo no empezaste, sé si empecé, terminando, que es lo más creo que importante. estoy. Y tú, Nati, ¿qué patrón de alguna forma fue que reconozcas como más claro, más nítido, que gatilló dentro de este camino espiritual a decir, ya sabes que no más? Hola a todos. Es que me hizo pensar y recordar y sentir. Hoy estoy sintiendo algo impresionante, que de hecho lo estaba notando. Como yo partí, de hecho, volver a reconectar con todo y por situaciones increíbles que van sucediendo en la vida, ¿no? Siento que en esta conversación sentí el clic de estar cerrando ese círculo. Es Mm, muy lindo. Eh, yo arrastro, he trabajado, me abrió este decidir trabajar profundamente en mí hace muchos años. El darme cuenta cuando observé que había un patrón repetitivo que era las mujeres en mi clan. mm, La relación de las madres e hijas. Y no solo la relación de las madres e hijas, sino la relación de las mujeres con las mujeres. Porque todo esto yo lo fui profundizando, ¿no? Y era cómo las mujeres veían a las mujeres, independiente, fuera una amiga, fuera una mamá, fuera una hija, fuera una prima, siempre había algo así como un choque, como un no hay confianza, yo en ti no puedo confiar. Siempre había esto de sentirse, ella me va a traicionar, ¿no? Es como, las mujeres son malas, los hombres son unos pobres santos manipulados por estas mujeres, no, ¿ok? Ese era el concepto que Interesante. yo, sí, yo veía en mi familia y esto me hizo empezar por ciertas características particulares, ¿no? Que un día empecé yo a sentir y fue, ¿sabes que a mí no me gusta sentir esto? Yo no quiero sentir esto. ¿Por qué tengo que sentir esto? Y yo dije, y tomé una decisión, me recuerdo ese día, y dije, yo no quiero sentir esto, pero ¿por qué? ¿Por qué tendría que sentir esto? Y no me gustó sentir lo que estaba sintiendo. Y me di cuenta que era un montón de enseñanzas o ideas preconcebidas que me iban imponiendo por generaciones finalmente.
Y empecé a evaluar todo esto hacia atrás, hacia los lados y todo, y veía cómo esto se repetía. De hecho, llegó un punto, lo estoy resumiendo todo, ¿no? Llegó un punto que yo veía que habían grupos de amigas. Por eso digo que, porque hoy me doy cuenta que logré lo que quería, recién en este momento. Entonces, habían grupos de amigas que yo decía, ¿cómo pueden ser tantas mujeres juntas, amigas? Porque yo siempre he tenido amigas, y tuve amigas, una gran amiga que estaba en el cielo, ¿no? Y otras que tengo desde muy chica, que todavía las tengo. Pero siempre eran individuales, de distintos lugares, y entre ellas nunca fueron amigas. Entonces yo decía, pero ¿por qué no? Yo quiero tener, ¿por qué no puedo tener este grupo de amigas donde todas podamos compartir y llevarnos bien entre todas? Y yo quería eso, siempre soñé con eso. Entonces, y me daba cuenta y empecé a trabajarlo, ¿no? Y a avanzar y todo, y a soltar ese sentimiento que me llevó a decidir trabajar todo esto. Nunca más lo sentí porque tomé la decisión, lo trabajé en profundidad y dije, no era consciente de lo que hice, pero claro, me doy cuenta, esto no es mío y no quiero tenerlo en ningún caso. Fue como que mi cuerpo lo rechazaba. Cuando lo sentí fue como que no. Es como, para mí, lo más, para que la gente entienda, digamos, lo más cercano es como sentir celos. Claro. Lo más cercano. Yo siento en lo personal que los celos es casi una decisión. ¿Por qué? Esta es mi forma de verlo y que siempre lo he visto así. Si yo tengo celos de alguien es porque no confío en esa persona. Y tomé, por ejemplo, es tomar la decisión de decir, yo quiero vivir esto o no quiero vivir esta sensación. Y es como, o confío o me la juego o no me la juego. ¿Verdad? Entonces es como, pero también hay una historia atrás, con la cual por el transgeneracional yo averigüé esa historia en mi familia y entiendo desde dónde viene y cómo se produce esto. Lo puedo empatizar, puedo comprenderlo, pero ya no está. Entonces lo eliminé. Yo no quiero sentir esto, no me gusta. Yo quiero ser feliz y libre. ¿Ah? Y no te toca hacerte cargo de eso. Si cuando se originó probablemente es por una herida, por un shock que vivió algún ancestro. Exacto. Pero luego se transforma en un mandato y todos empezamos a seguir. Y estas lealtades, claro. Exactamente. Y ahí se topa también con temas culturales, porque está todos estos patrones que uno de repente los asocia más nítidamente a nivel familiar, pero a nivel cultural, las culturas también seguimos muchos patrones, muchas formas de relacionarnos. Yo el otro día hablaba con una exalumna que había tenido la suerte de vivir en otro país y me contaba cómo al estar en contacto con esta experiencia se dio cuenta de que la forma en que uno ve naturalmente la vida no es tan así. Es un patrón. Es como nosotros, bueno, a ti te ha pasado también. También tengo una amiga que le tocó vivir en Oriente y me decía, es que yo aprendí allá que tú puedes tener ciudades tremendamente desarrolladas y tienen tiempo para orar y meditar, siempre. Entonces, esta creencia que tenemos nosotros en Occidente, que no hay tiempo para meditar y para orar todos los días, es un patrón, es una creencia, pero que no se asienta en la realidad, porque hay civilizaciones, hay ciudades, ¿cierto? Muy avanzadas que tienen esto igual. Y se dan el espacio y paran todos los días a orar en ciertos momentos y en sus rutinas. Entonces, esos también son patrones que de repente tenemos que decir, oye, ¿estoy viviendo realmente mi vida? Si al final ese es el tema, cuando empezamos a cuestionarnos, ¿estoy viviendo mi vida o estoy así como siguiendo el rebaño de manera inconsciente y haciendo mías cosas que tal vez no son? Y ojo, es importante entender que no necesariamente viene de la familia, porque por ejemplo, tú al contar eso, uno identifica, hay un patrón que por ejemplo los chilenos tenemos, que es el patrón de esto de aparentar y ser algo que en realidad no reconocer lo que somos. Y todo esto nace porque cuando llega Pedro Valdivia, él, para poder tener recursos del reino, que los reyes de España le enviaran dinero,
Pedro Valdivia tenía que mentir y decir que este era un gran lugar, tenía un montón de proyección, que habían, no sé, que esto era la panacea, ¿no? Entonces, manden recursos. No podía decir que se estaban muriendo de hambre, que aquí no había nada, que no. Tenía que mentir para que le enviaran los recursos. Y a la vez eso hemos ido repitiendo como país, ¿no? Sí. Y un montón de Como cosas. idiosincrasia, se va forjando como una idiosincrasia. Sí. Y ese yo tengo muy, muy latente. En la universidad tuve unos profes maravillosos, pero uno en particular que te sacaba mucho de la caja, te hacía mucho pensar. Y él planteó, yo siento, como uno de los grandes dilemas que yo tuve en ese momento, que era esta diferencia entre el ser, el hacer y el parecer. Que justamente va a esto que dices tú, Nati, porque de pronto el ser lo guardamos tanto, tanto, que a veces se nos oculta a nosotros mismos, y el parecer está súper activo, el cómo este deber ser lo que tenemos que proyectar, y lo que hacemos, en realidad estas tres cosas deberían vivir en coherencia. O sea, mi ser debería actuar y parecer quién soy yo. Y ahí fue como que para mí me voló la mente, porque ese profesor siempre me volaba la mente. Y fue como, no, tengo que ir en conquista de esta coherencia. Entonces empecé a sacar estas partes que ya les he contado otras veces, que justo va paralelo al proceso final de mi carrera, donde, y que después se ve impulsado cuando llega mi hija, ¿cierto? Donde empiezo a buscar esa coherencia. ¿Dónde está? Porque yo sentía que si bien, como hemos hablado, no en todos los lugares vamos a ser completamente quienes somos. Como tú decías, súper bien lo ilustraste, yo puedo usar traje de baño, pero no lo voy a usar en todos lados. O sea, hay una asertividad, pero yo necesitaba una coherencia, base, una parte que me sostuviera donde yo dijera, sí, pero aquí estoy yo. No es como me pongo una camiseta y soy otra persona. Y eso fue, en mi caso, el patrón que empecé a romper. Porque también estaba soy una en mi casa, soy otra fuera. Y de pronto era muy distinto. Entonces, si de repente alguien me conocía afuera y de repente llegaba a mi casa, era como, ¿quién es esta persona? O al revés. Me veían en un contexto profesional y es como, ¿por qué es tan seria? ¿Por qué es así? Entonces, ir sacando todo esto, claro, yo siento que fue como el impulsor, pero cruza, ¿no? Cruza temas familiares, temas personales de cómo yo me fui parando frente al mundo y también temas de idiosincrasia porque inevitablemente viviendo en el contexto en el que vivimos igualmente nos va permeando. Pero los patrones no son solamente hábitos, ¿ya? Los patrones son memorias, memorias personales, memorias del linaje, memorias del territorio. Y ahí muchas veces nosotras desde lo que es la ancestrología, las constelaciones, nos toca ver mucho el ir a sacar y mirar con conciencia. Y ahí bien ilustraban las dos porque las dos hablaron de estos patrones que fueron rescatando de su linaje, que los empezaron a mirar y cómo también estas memorias familiares, de repente cuando tú dejas de repetir el patrón, también se resienten los sistemas familiares. Y de ahí surgen como todas estas figuras de las ovejas negras. O sea, si todos vamos caminando con un pie amarrado en la espalda, ¿por qué tú lo haces distinto? Te duele, es incómodo, es molesto. Y esto cómo lo han ido sintiendo, porque uno de repente romantiza y dice, sí, fui rompiendo, fui más libre, genial, pero ese proceso es un proceso de ave fénix, de literalmente quemarse y salir de las cenizas. ¿Cómo fue para ustedes, Pau? Bueno, he ido cambiando un poquito eso de la oveja negra y nosotros en casa le hemos llamado la oveja multicolor. Eh, Porque, claro, siempre han habido estos estigmas con respecto a las ovejas negras, como que, sobre todo antes cuando era como mucho la iglesia, en la iglesia era como, si tú no eres o no vas a la iglesia, eres tal y tal y tal y te vas a ir al infierno. Esto era el lema en ese momento. Entonces, nosotros hemos ido cambiando un poco el hecho de que no es oveja negra, sino que somos multicolor, porque decidimos el color en el cual nos queremos mover. Pero yo creo que el término de oveja viene más que nada por el tema de rebaño. Entonces, Justamente. como
no seguir lo que se está haciendo. Pero ojo, no es como un no seguir porque, desde mi punto de vista, no es un no seguir porque eso yo no lo quiero, porque, sino que es un no seguir porque sé que me hace mal y que a mi antepasado le hizo mal. Agradezco porque si ellos no lo hubieran hecho, nunca hubiera sabido que había algo malo en ellos. Nunca hubiera sabido que eso estaba, o que a lo mejor a él le funcionó bien, pero porque no había más cosas en ese momento, pero eso no significa que en la actualidad me van a servir las mismas herramientas. Porque, por ejemplo, cuando tú hablabas, Luz, era inevitable pensar que la sociedad tiene esta estructura de pensamiento que, por ejemplo, el género como mujer tiene que ser capaz de trabajar, tiene que ser capaz de criar, tiene que ser capaz de mantener la casa, tiene que ser capaz, o que a veces sí que no va a trabajar, tiene que ser mantener la casa limpia y cómo se le ocurre estar cansada porque tiene que tener el plato de comida al marido, tiene que tener un montón de cosas hechas solo por el hecho de estar en la casa. Entonces, y todas estas creencias de esta carga, cuando nos preguntamos ¿por qué está este resentimiento a veces? Es porque se le ha generado una carga al género de forma inconsciente, una carga emocional, una carga del deber ser, donde tú decís, yo digo, yo no puedo con todo. No puedo con todo. O sea, si tú me preguntas y yo puedo hacer todo eso, no puedo. En más de alguna fallo. Y en más de alguna fallo porque no puedo. Y el reconocer que no puedo, no es no querer, es no poder. Y el reconocer que no puedo, es decir, rompo el patrón, rompo, pero lo rompo desde el patrón de reconocer mis necesidades, que es como lo que hemos hablado en otro episodio. Reconozco que no es que no sea suficiente, es que realmente no puedo. Entonces, y si me quiero tomar un día, estar todo el día en cama porque necesito descansar, porque necesito reponer mis energías, también es válido, está bien. Y esas simples cosas es romper el patrón, salir de la caja, salir de lo que otros te dicen que está bien y siguiendo, porque no necesitas a lo mejor una guía o ver qué es lo que vas a hacer, sino que necesitas saber lo que a ti te hace bien para poder romper los patrones, porque cuando nosotros rompemos los patrones, en mi caso por lo menos, es porque a mí ya no me hacía sentido lo que yo estaba haciendo. A mí ya no me hacía bien lo que yo estaba. No hay coherencia. Entonces, me estaba lastimando, me estaba haciendo daño. Y es por eso que yo decido romper los patrones. Y romper los patrones de la sociedad, romper los patrones de muchas cosas. Yo recuerdo, yo estudié una carrera masculina, estudié electrónica en la enseñanza media, donde nosotras éramos 5 mujeres de 45, 46 adolescentes. En algún momento fuimos solo 4, pero solo por el hecho de yo tener voz, solo por el hecho de yo no esforzarme tanto, pero igual me iba bien, muchas veces era mal vista. Era la que era la rara, era la que no había que tomar en cuenta. Y ojo, y muchas veces también por el mismo género, por el mismo hecho de que otra persona me veía, el mismo género me hacía sentir Por lo incómoda. que decía la Nati, po. Exacto, Eso, si bien porque está en tu linaje, por lo que contaste, también es un patrón que uno puede reconocer a nivel cultural, la competencia. sí, Y esto, como lo que iba contando la Pau, tiene mucho que ver con las expectativas que nos pone el sistema y el sistema social, familiar, el que sea, ¿cierto? Pero porque busca proteger de algo, porque nació el patrón para proteger algo. Puede ser una creencia, puede ser un estado, ¿cierto? Una forma de comprender, pero esto va generando un peso. Y eso es súper importante lo que tú estás diciendo, Pau, porque al final todo eso era como, deja de ser tú. Y eso es así lo que pasa es. con los patrones. Nos van sacando de nosotros porque vamos reproduciendo esto que yo me acuerdo que discutía mucho cuando se hablaba del tema de, no, tú tienes que estudiar tal o cual carrera. Y yo decía, no, pero es que no podemos ser un engranaje. No puede ser que yo diga, ah, este es un ingeniero y pum, y lo pongo y lo reemplazo y lo cambio.
porque cada persona tiene su valor agregado, que es algo que yo transmito mucho como en las clases, o sea, todos podemos leer el tarot, pero cada persona lo lee a su modo, y esa es la idea, hacerlo propio y llevarlo al cuerpo. Em, pero claro, muchas veces se genera el patrón para tener esto y ser reemplazable y generar cierta estabilidad que no es sana. Así es. Y esa estabilidad termina no siendo real, porque en el día de mañana algo pasa, no necesariamente tú saliste de la caja, sino que fue otra persona la que salió de la caja y se cae todo. Te viene la Entonces, crisis de la mediana edad, los tránsitos de los 40-42 años, o te llegan los tránsitos de los 48-50 y se desarma todo. Oye, y una Y cosa importante, patrones nuevos. Fíjate que mientras hablaban yo me acordaba de algo que yo misma experimenté. Cuando yo fui mamá, ustedes saben, en general yo decidí, mi prioridad son mis hijas. En los primeros años, en el primer año de la mayor, yo no trabajé y luego empecé a hacer cosas, digamos, trabajos a medio tiempo y etcétera. Pero sin embargo siempre ha sido la prioridad. Me recuerdo, hablando de patrones, como patrones nuevos que te imponen. eh, Alguna vez conocí a una chica que era súper feminista y ella odiaba a todos los hombres, a todos, completos, que no. Y si tú te casabas era terrible. Y si tú además decidías ser mamá y cuidar a tus hijos también era terrible. Entonces el punto es, ¿qué tanto seguimos la moda o realmente vemos? Yo me acuerdo que aquella vez conversamos con la chica muy amenamente, fue un amor. Y ella no podía entender que yo eligiera cuidar a mis hijas. ¿Cachai? Entonces, pero es que yo lo estoy eligiendo, a mí nadie me está obligando. Incluso, de algún modo, asumo las consecuencias y entiendo perfectamente, pero mi prioridad son ellas. Y yo claro, quiero cuidarlas y me quiero quedar en la casa. Y no por eso me dejo de lado. Claramente me dejé un poco de lado, pero fue mi elección y también tengo derecho a elegirlo. Como luego salgo a trabajar, ahora estoy salí nuevamente al mundo de otro modo, porque además coincide con toda mi crisis de no quiero seguir en esto, amo ser mamá, pero necesito cambiar de lugar. claro. Entonces, en todo este proceso de aprendizaje y autoconocimiento, el haberme quedado permitió que yo indagara en mí, y eso no tiene nada de malo. Entonces, es reconocer quién eres tú y no seguir los patrones que los estereotipos o modas te van diciendo que debes seguir. Al final es cuestionarte de por qué estoy haciendo esto. Yo me acuerdo cuando mi hija era chiquita, yo siempre, ante cualquier recomendación de crianza, de cómo abordar, yo decía, a ver, si yo me hubiese caído en un avión en una isla desierta y estoy con mi guagua, por ejemplo, con el tema de la lactancia, que luego después lo reafirmo cuando estudio el camino como asesora de lactancia, pero es como, yo no estaría pendiente del reloj para saber cuándo tengo que amamantar a mi guagua. O sea, solamente estaría atenta a las señales de mi bebé cuando muestre incomodidad y ahí la amamantaría. Porque ahí te decían, bueno, todavía hay algunos que dicen, no, hasta cada tanto tiempo tienes que darle y en realidad la lactancia materna es libre demanda porque el bebé regula y así aprende a tener saciedad. En fin, como hay todo un respaldo también científico, el efecto. En fin, el tema es que empecé eso con todo. Es como a ver, si yo estuviera sola, ¿cómo dormiría? ¿Qué es lo que haría? Y empecé a hacerme esas preguntas. En vez de guiarme y poner el marco de referencia afuera, empecé a poner el marco de referencia adentro. ¿Y qué es lo que me hace sentir a mí cómoda? Y fue un tremendo aprendizaje, porque los hijos igual te gatillan una bestia interna que uno no sabía que tenía ahí guardada, una leona que es como, aquí, de aquí no sales. Pero eso ayudó mucho a empezar a mirar eso y decir, ¿por qué voy a tener que hacer esto? Porque todos lo han hecho así, si tal vez es necesario cuestionarlo. Y hay experimentos, ¿no? Recuerdo en temas de opinión pública, dentro del estudio se hablaba de estos monos, no sé si ustedes vieron ese experimento, donde hay unos monos y cada vez que van a subir una escalera a recoger una banana, los mojan. Y empiezan a cambiar progresivamente a los monos. Y llega un momento en que ninguno de los monos que fueron mojados están ahí. Ya son puros monos nuevos. Y ya no los mojan, pero nadie sube. Se creó, se el forjó una colectivo. creencia.
Y esa creencia los limitaba porque ahora ya no los iban a mojar, pero seguían el patrón y eso nos pasa a nosotros. ¿Con A cuántas? nivel país, a nivel continental, cuántas cosas nos limitan y que creemos que no somos capaces porque otros nos dijo que no éramos capaces. Todos estos de el no se puede, es verdad, como muchas veces yo en mi parte que es uraniana es como inevitablemente frente, yo le digo a mi mamá, soy lecaros, entonces si me dicen no se puede, te voy a demostrar que se puede y cuando esté ahí te lo voy a demostrar de pura tosudez. Pero eso, claro, que puede haber sido como cabezona, lo he transformado en una virtud. Fíjate que yo les voy a contar una historia que me encanta, que para ver cómo traemos cosas de los ancestros. Hay una historia que me encanta, seguramente a lo mejor lo han escuchado, a mí me encanta esa historia. ¿Tú cómo haces este pescado? Ah, es que yo hago este pescado, le corto la cola, le corto la cabeza, le corto la cola, le corto la cabeza y lo hago el sartén, no sé qué, le echo esto, no sé qué, listo, perfecto. ¿Y por qué lo haces así? Ah, bueno, porque mi mamá me enseñó a hacerlo así. Ah, vamos donde tu mamá. Vamos donde la mamá. Mamá, ¿por qué haces el pescado, lo haces de esta manera? Ah, porque yo le corto la cabeza, le corto el pescado, o sea, le corto la cola, no sé qué, le echo la cebollita, le echo esto, y qué amara, y eso es fabuloso. ¿Y por qué usted lo hace así? Ah, porque me lo enseñó mi mamá. Entonces, vamos donde la abuela. Abuela, ¿por qué usted hace el pescado así? O sea, ¿cómo hace el pescado? Ah, yo le corto la cabeza, le corto bueno, todo, ¿no? Finalmente llegamos donde la bisabuela. Bisabuela, ¿por qué usted hace el pescado así? ¿Por qué le corta la cabeza? ¿Por qué le corta la cola? Le echa la cebollita, no sé qué, todo. Ah, es que mi sartén era de este porte, entonces para que pudiera caber, yo le tenía que cortar la cabeza y la cola. Era tan simple como eso. Pero Y hoy después lo tenemos hacían otros en un sartén sartenes. así. Pero Claro, hoy hacía tenemos un otros gigante y era un sartenes. pescadito. Claro, hoy podemos tener quizás más, mi sartén a lo mejor es más grande y no necesito cortarle la cabeza y la cola. Por eso me lo tengo que preguntar y Justamente. plantear y cuestionar y no pasa nada. O a lo mejor mi abuela tenía así un sartén tremendo y yo tengo un sartén más chiquitito y me tengo que acomodar a lo que tengo. Y no es que no pueda hacerlo, sino que lo tengo que hacer diferente. Exacto. Porque para Y no cocinar, pasa nada. exacto, sí, eso es súper Es importante. como, es como que antes cuando se decía todos los caminos llegan a Roma. Claro. Todos los caminos llegan a Roma, todos los caminos llegan a ti, todos los caminos llegan donde tú quieres ir, pero no todos vamos a tomar los mismos caminos porque no tenemos la misma experiencia, no tenemos la misma herramienta y aparte que cada uno vive acorde a su realidad. Y porque Entonces, el ¿por camino qué? es el viaje. ¿Cómo? El camino es el viaje, eso es lo importante. Porque Exacto. todos vamos a Entonces, llegar al mismo lado, todos nos vamos a morir, por ejemplo. Todos nos vamos a morir, todos sabemos que todos vamos a volver al azul, todos vamos a ir a ese punto. Pero el cómo tú lo haces es súper importante porque eso tiene que hablar de ti. por ejemplo, a mí a veces me dicen, ay, por la historia de salud de mi hija, ay, pobrecita. No, 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 no es pobrecita. Ay, es que igual le puede costar hacer algunas cosas y que no puede hacer otras. Sí, pero es su realidad, po. Ella no sabe lo que es hacer ir al cine. Ella no se acuerda lo que es ir al cine. Y no se va a morir si no va porque no sabe lo que es ir al cine, no sabe esta experiencia. Entonces, cada uno vive su propia realidad y que uno viva su propia realidad no significa que esté mal, todo lo contrario, está bien porque uno vive bajo nuestras propias experiencias y como lo que decía la Nati al inicio, el hecho de poner estas caretas, de aparentar lo que no somos, porque yo soy esto, yo soy esto, otro, al final después nos damos cuenta que con tantas apariencias estamos vacíos por dentro, estamos sin realmente sentir lo que realmente somos y lo que realmente nos mueve. Cuando dejamos de ser nosotros mismos por estas cosas que nos está diciendo la sociedad, que eso es también un poco el volver a sentirte, volver a verte, es reconocerte que los estereotipos no te hacen a ti, que estas cosas que otros dicen que tú deberías hacer no es lo que tú eres, porque
tú te transformas, tú eres el que decide si quieres hacer o no quieres hacer, cómo quieres vivir tu propia vida. No tienes que esperar que alguien más te diga lo que tienes que hacer o cómo, porque es ahí donde nos perdemos, donde encontramos y nos encontramos perdidos en un bosque y donde encontramos que no hay nada que nos satisface, porque nunca probamos realmente lo que nos gustaba. Y perdemos la gran oportunidad de conocer nuestra esencia. Es eso, es perder la tremenda oportunidad de saber quiénes somos. Y estamos perdiendo lo más hermoso de todo, y lo que nos hace felices. Y está bien equivocarse, no pasa nada. No somos perfectos, pero qué lindo es reconocerse. Y por eso es súper Imagínate si importante ver patrones. ¿Cuántas personas? Estaba pensando mientras hablaban, ¿cuántas personas llegan a la consulta? No sé quién soy, no sé qué me gusta. No Es que sé lo quién hice porque soy. mi marido me dijo, o mi papá me dijo, o mi O, mamá. o incluso, o sea, ya hice esto porque era lo que tenía que hacer o lo que me hizo sentido, pero en un momento me desconecté y no sé quién soy, no sé lo que quiero, que suele pasar y se asocia a estos síndromes de nido vacío, ¿no? Cuando los hijos se van, ¿quién soy? Si ya siempre voy a ser la madre, ¿no? Pero mi objetivo no es estar cuidándolos porque ya son adultos y ya tienen que hacer su camino. ¿Quién soy? Vienen las crisis de pareja, en fin, las crisis de lo que voy a hacer, de lo que no voy a hacer, en fin. Pero tiene que ver con esta búsqueda de empezar a rehacer la madeja y empezar a romper patrones. Y acá me quiero tomar de un tema que dijo la Pau, porque cuando hablabas de tu hija, en la neurodivergencia hay también algo súper importante, una capita un poquito más profunda, que es el masking. El masking, esta máscara que se pone para ocultar, para encajar, ¿cierto? Para no incomodar y parecer, entre comillas, normal, lo que es que la sociedad capacitista trata de hacernos pasar por lo que es normal, también es un patrón, porque es una forma de camuflaje. A mí me llama mucho la atención esto que siempre dicen, oye, ahora es como que levantas una todos tapa, son autistas. no, todos son autistas, todos tienen déficit atencional, en mi tiempo eso no existía, no, porque el masking era mucho más severo. O sea, Y estamos es, teniendo infancias que se les permite un poco más, pero empiezas a revisar atrás y dices, ah, que yo, no sé, mi abuelo, mi tío no miraba los ojos, nunca me abrazó, como que no le gustaban los abrazos. lo que les contaba antes. Entonces, por ejemplo, ahí tomando ese tema, una realidad que a nosotros nos ha pasado es que mi mamá igual eh, siente como que igual estuvo al debe con respecto a lo que a mí me pasaba cuando chica. Mm. Entonces el otro día le trataba de manifestar, mamá, o sea, tú no, de partida no tenías las mismas herramientas que yo tengo hoy, número uno. Por otro lado, claro, yo me puedo ver y me puedo reconocer porque mi infancia, la de mi hija, no son iguales, pero tienen ciertas similitudes. Pero tu infancia fue súper dolorosa. O sea, tú no tenías un parámetro de comparación, tú no sabías cómo criar. Entonces, pero, pero esto lo hice por el hecho de que ella también se reconociera que independientemente como fueran las circunstancias, es una tremenda mamá, son unos tremendos padres, pero porque las herramientas no los acompañaban y eso no los juzga. Eso no significa que sean malos, no los encasilla, todo lo contrario. Imagínate tener tan pocas herramientas y haberlo hecho fabuloso. Y es lo que nos pasa al día de hoy, porque independientemente en unos años más van a existir 1000 herramientas, pero que esas herramientas no te sirvan para juzgar lo que hicieron otros antes de ti. Que esas herramientas te hagan darte cuenta que tú en algún momento también podrías ser juzgado, primero que nada, y por segundo, es que qué valioso es que independientemente hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. Y volvemos a lo mismo que hemos hablado en otros episodios con respecto, y para mí es inevitable llevarlo al tema constelar, porque el reconocer a nuestros padres, el decirles, sabes que no lo hiciste mal, ¿cómo nos sana? ¿Cómo nos ayuda a liberar estos patrones que no nos dejan avanzar?
Entonces, la neurodiversidad, claro, nos viene a mostrar distintas cosas. Nos viene a decir, y es un llamado de que al ser más auténtico, eres más feliz. Al te generar, sacarte esta máscara que se genera, por ejemplo, en el tema autismo con niñas, esta máscara que se genera por querer hacer todo perfecto, por querer cumplir, por querer hacer y el tratar de agradar a todos, tanto que quieres agradar a todos que terminas con una confianza excesiva, también es un límite que no queremos pasarle a nuestros hijos. También es un límite que queremos decirle, ojo, hey, paremos. No te cargues sensorialmente. O sea, lo que me pasa con mi hija está en un colegio donde no hay muchas personas autistas y no se maneja el término de autismo como nosotros lo manejamos en casa. Entonces ella trata de poder encajar, encasillar, pero hay con una sobrecarga sensorial que fin de semana se nos escapa de las manos. Claro, yo puedo tratar de hacer lo mejor posible con respecto a las gestiones, pero esas gestiones no necesariamente van a hacer que ella pueda darle un soporte más largo. Es que justamente en la neurodivergencia, este masking, yo creo que es un regalo de alguna forma poder mirarlo y entenderlo y que hoy en día se esté difundiendo tanto, porque es una estrategia de supervivencia que nos va desgastando, que nos va rompiendo, nos va desconectando de nosotros y de la esencia. Y por eso también ocurre, como decías tú, Pau, que se termina poniendo la persona por debajo de los otros porque estás actuando para encajar, estás poniendo tu seguridad, tu bienestar emocional, mental, sensorial, eh, por debajo de la pertenencia. Pero ahí esconde algo muy hermoso. Muchas veces el masking, como tú dijiste, esconde quién soy yo y no puedo ser feliz ahí. Y eso mismo es lo que nos ocurre con todos los patrones. Porque no es que sea un patrón distinto, es un patrón igual a los otros, porque es una forma de adaptarnos al comportamiento para ser aceptados, validados, reconocidos, por lo menos pertenecer. De ahí es donde olvidamos nuestras risas, olvidamos nuestra espontaneidad, olvidamos nuestra profundidad, eh, nuestra intensidad. El otro día hablaba con mi marido que de repente le decían, ¿no tienes otro temita? Cuando hablaba de sus hiperfocos. Y claro, es que, y es tanto lo que entregan, además que es una forma de entregar amor cuando se hace infodumping, ¿cierto? Como que te llenan de muchos datos. Pero uno aprende mucho, si uno se abre, de verdad que aprendes muchas cosas de muchos temas. Y es muy interesante, porque además también vas conociendo a la persona. Pero si vas cortando el tema, no la vas a conocer jamás. Siéntanse privilegiados cuando una persona neurodivergente les habla de su hiperfoco. O no solo de su hiperfoco, sino de sus saberes. Porque, por ejemplo, no, a lo mejor no todos generan tanta profundidad en un solo tema, pero pueden manejar muchos temas. Como aquí que me llaman a veces enciclopedia. Paulipedia, sí. Entonces, de ahí el cómo vamos transformando, cómo nos vamos moviendo, cómo vamos creando es sumamente importante para que los patrones se vayan moviendo. Claro, y estos patrones nos van atrapando, nos van dejando, ¿cierto? Limitados, se van manifestando en el cuerpo. El episodio anterior hablamos cómo muchas veces todas estas tensiones internas se muestran en el cuerpo. A ti te ha tocado Sí. mucho ver eso, Nati, ¿cierto? Sí, sí, el cuerpo habla y es cierto, esos patrones se van repitiendo, el dolor de espalda. Oh, vengo heredando el dolor de espalda, la ciática, el lumbago, todos esos patrones, Los cálculos. los cálculos, el asma, El asma, sí, po. se van heredando y efectivamente uno los va abordando, qué es lo que va pasando, por qué tu cuerpo está así, y efectivamente, inevitablemente entramos en el tema constelar
y del transgeneracional, porque finalmente todo aquello que no trabajamos, que no supimos cómo abordarlo, que esas emociones que no pudimos soltar o esas lealtades que tenemos, se van alojando y salen como una enfermedad o como una tensión o de distintas maneras, y el cuerpo va hablando y lo va mostrando cuando no somos capaces incluso de verlo, no queremos verlo. Claro, Entonces, perdón. está bien, en la medida que te iba a preguntar, en la medida que vamos como develando estos patrones, que es importante como para ir dando consejos, ¿cierto? De cómo ya, ok, identificamos, tenemos patrones, patrones transgeneracionales, culturales, personales, ¿cierto? De nuestra propia neurodivergencia, en fin, pero ¿cómo los empezamos a transformar? ¿Cómo los abordamos? Porque obviamente la única respuesta no puede ser una terapia, tienen que haber muchos caminos, como dijo la Pau. Sí, pero yo creo que el primero y el más claro es el personal, es el primero, siento yo, que es el reconocer que te haga ruido, que, oye, pero ¿por qué todas las mujeres a los 30 años quedan solas en mi familia? Por ejemplo, Claro. yo no quiero, ¿y qué estará? Hay veces que simplemente basta con mirarlo. Mm. Hay muchas veces que ni siquiera necesitamos hacerle tanta terapia. Basta con ver, indagar qué pasa con mi familia, qué pasó, qué me pasa a mí con esa información. ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo? Si el tema es aprender a sentir, Porque conectar con mis emociones. claro. ¿Qué es lo que a mí me está pasando con eso? Que finalmente es lo que hablamos ahora, es aprender a conectar, permitirte esos espacios de conocerte. Entonces, con esta información que yo tengo, con esto, ¿qué me está pasando a mí? Cuestionarte. Porque simplemente muchas veces solo con mirarlo desaparece. Es decir, y si lo hago distinto y sostengo ese miedo, esa incomodidad y atravieso un umbral y digo, "Oh, se podía, de otra forma se podía". Y a lo mejor Eh, también me equivoco y a la tercera digo, lo voy a hacer de una tercera forma distinta. Y a lo mejor ahí la chunto. Y no pasa nada. O a veces lo miramos y no nos queremos hacer cargo. Y cuando no nos queremos hacer cargo, el mirarlo no es suficiente. No. Es que hay que ser valiente. mm, Hay que atreverse. Y que hay que atreverse a ser vulnerable. Hay que atreverse a decir Compasivo. esto me duele. Y sin culpar a afuera. Es Ser entender que compasivo con uno también. ser compasivo con uno y que no pasa nada. Que no Mirar, podría- esto me está pasando, esto siento, esto me duele. Y que el pedir ayuda no es malo, sobre todo Sí, con personas que tú quieres o amas, pero cuando ese pedir ayuda no se sabe cómo pedir ayuda, eh, genera un dolor más grande, porque mm, vemos que es afuera cuando realmente es en nosotros. justamente. Entonces, esos dolores también hay que hacernos cargo. También es importante que podamos hacerlos conscientes de realmente qué es lo que queremos en nuestra vida. Tanto así de que ser responsables de la decisión, yo siempre se lo digo esto a mis pacientes, tanto así de ser de responsables de la decisión de no tomar una decisión. Yo también me tengo que hacer responsable de eso. No quiero verlo sí. ahora. Ok, hazte cargo. Claro, y desde ahí también ir reconociendo qué emoción viene a proteger, envolver o tapar este patrón. Mm, Y reconocer que esa emoción está en mí. sí. Porque volviendo un poco a lo que tú comentaste, si está este tema de competencia entre mujeres, ¿por qué me siento menos que las otras mujeres? ¿Por qué, al tema que dije yo, porque siento que no puedo hablar, porque no tengo derecho a expresarme? Lo que decía la Pau también, por qué tengo que estar sosteniendo tanto? Mm, Entonces ahí empezamos como a indagar la emoción real y ver, ya, esta emoción, sí, de alguna forma si resuena, también está en mí. Tal vez hay un origen más atrás, o tal vez está solamente anclado en mi forma de ver la vida, pero empezar a dar una respuesta nueva.
Porque como ya hemos dicho, como las respuestas antiguas no sirven para preguntas nuevas. Tenemos que buscar nuevas formas de Una pregunta, responder nuestra vida. y una pregunta cortita. Nati, ¿cuál sería tu mejor herramienta para romper patrones? La autoindagación. Porque es increíble, aunque no lo crean, el ir mirando, pero mirar. Yo, bueno, a mí, Maya, la autoindagación, pero yo hice el transgeneracional, el mío. Entonces, el ir abriendo ese transgeneracional, solo mirarlo, por Dios que ayuda. Evidencia. Para ti, Lu, Para mí es sostener la incomodidad. Porque aunque sea doloroso repetir el patrón, es más fácil. No es incómodo, porque es como todos lo hacen. Todos le cortan la cabeza y la cola al pescado. Pero decir y cuestionar por qué y empezar a hacerlo distinto implica sostener la incomodidad sin castigarme, porque ahí entro en juego con mi crítico interno que dice, lo estás haciendo distinto, en fin, ¿no? Y empiezo a sentir que estoy traicionando a alguien, siendo yo misma, que también es un patrón, ¿no? ¿Y en tu caso, Pau? no sé. Todas las anteriores puede existir esto. No, Dice, para mí ha sido el verme. El verme y el dejar de compararme. El dejar de tratar de agradar a otros eh, por algo que yo realmente no era. Y darme cuenta que en ese tratar de agradar a otros me estaba perdiendo a mí misma. Entonces ahí fue como un ¿hasta cuándo? Haremos con esto. bien, ha sido una conversación, como siempre, súper profunda, súper provechosa. Espero que para quienes nos hayan acompañado en este episodio, también haya sido así, que hayan podido a través de nuestro relato ir reconociendo tal vez sus patrones, tal vez incluso viendo si es que viene de alguna parte de la familia, repeticiones, en fin, o tal vez que ha crecido con ustedes de esa forma y ya es un traje que no les acomoda. Pero sea cual sea el camino, es importante recordar que para eso estamos acá, para acompañarnos en estos procesos de transformación. Porque como dijo la Pau, todos los caminos llegan a Roma, todos vamos a un camino de alguna forma común, pero en este camino que vamos haciendo nos vamos acompañando en la tribu. Y, En y tribu todo es mejor. justamente, y también vamos rompiendo juntas los patrones, porque nos atrevemos a nombrarlos entre nosotras en los círculos, nombrar que Wow. sí, salen muchos temas ¿Cómo se profundos, abrió? sí, se abren temas importantes en los círculos que en el calor de la tribu también favorece hacer unos actos de movimiento importantes, porque nos transformamos, como dijo la Nati, a través de la presencia con nosotros mismos, conectar con nosotros, y ese es el llamado. O sea, si empezamos a hacer y a hilar los distintos temas que hemos ido hablando en el podcast, llegamos a ese único camino, ¿cierto? Que es como conectar con nosotros. Ese es el objetivo, volver a nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Lo hemos ido hablando de distintas maneras y así lo vamos a seguir haciendo. Pero también estamos co-creando un entorno que nos contiene, que es nuestra tribu. Así que les agradecemos a todos por ser parte de esta tribu, acompañarnos escuchando un nuevo episodio. Les recordamos que nos sigan en Instagram, en Facebook, en TikTok, en nuestro canal de YouTube, en el canal de Spotify y el canal de difusión de WhatsApp, que nos sigan haciendo llegar sus comentarios, sus ideas para nuevos episodios. Ahí tenemos algunos ya en el tintero bien interesantes que nos han entregado y nos vemos para un próximo episodio. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Tu tribu estelar.